Buenas noches. Vamos a presentar la síntesis de posición de un mecanismo de tipo Stephenson 3 por método computacional. Los objetivos de este proyecto son sintetizar la posición de los links de un mecanismo Stephenson de tipo 3, utilizar el método numérico Newton-Raphson para la resolución de problemas no lineales y obtener estimaciones iniciales de variables para convergencia rápida de algoritmo. El mecanismo a analizar es el que se muestra en pantalla. Es un mecanismo de 6 barras que tiene 3 conexiones al ground y un cuerpo sólido en forma de triángulo. Esas son las coordenadas que se quieren analizar. Y estos son los vectores que se utilizaron. Se han creado 2 lazos cerrados para poder definir completamente el mecanismo. El ángulo que se va a controlar es el θ. Los ángulos ΔE y ΔF son constantes. Y los ángulos que se quieren calcular son θB, CD y E. Estas variables se declararon tomando en cuenta un ejercicio del libro Introduction to Mechanism Design de Eric Constance. Asimismo, se consideraron las longitudes de modo que los mecanismos de 4 barras, marcado en rojo, sea un mecanismo Grasholm. Asimismo, se graficó este mecanismo para hallar los ángulos iniciales con los que se va a analizar el sistema. Para resolver este problema, se utilizó el método Newton-Raphson. Este es un método iterativo que se usa para estimar los ángulos que conforman el vector Q en cada instante de tiempo. Primeramente, se definieron los lazos vectoriales que definen completamente el mecanismo, y fueron igualados a 0. Luego se expresaron cada uno de estos en función a sus vectores unitarios y a los largos de cada brazo. Seguidamente, se definió el vector Q, el cual está compuesto por los 4 ángulos que no se han calculado todavía, es decir, los ángulos de todos los brazos del mecanismo, a excepción del ground y el crank. Además, se definió la matriz phi. Esta está compuesta por ambas ecuaciones de ambos lazos que ya habíamos identificado. Finalmente, se definió la matriz J. Esta está compuesta por la derivada de cada una de las ecuaciones identificadas respecto a una de las variables que queremos encontrar, es decir, a cada uno de los ángulos. De esta manera, nos queda una matriz J como la que se ve, de 4×2. Además, para ayudar al método a convergir más rápidamente, se obtuvieron valores iniciales mediante invento, es decir, se obtuvieron ángulos que iban a hacer que el método sea un poco más fácil para el método converger. Ahora se presentarán los resultados obtenidos en una simulación en MATLAB que tenemos en este momento. Este es el código que desarrollamos, donde primero, como mencionamos, definimos longitudes, definimos ángulos de los triángulos que forman parte del mecanismo que no cambian, pines fijados al ground, el vector de variables θ3, 4 y 5, 6, que es el vector Q, las estimaciones iniciales de ángulos cuando el ángulo θ2 es igual a 0, y este es el algoritmo comprendido, donde se analizan paso por paso los vectores tanto unitarios como normales. Después se hace un cálculo de paso por paso del vector phi, la matriz jacobiana que hemos obtenido analíticamente, y se utiliza el método de Newton-Raphson, donde está envuelto tanto la matriz jacobiana como el vector phi, para poder incrementar y encontrar poco a poco la resolución a este problema no lineal, que más que nada se resume como un problema de raíces, hasta llegar a una convergencia. Y después se hace un ploteo de los valores que asumen los ángulos y también un ploteo del mecanismo, que podremos observar a continuación. Como podrán observar, el ángulo θ2 inició en 0, da una revolución completa gracias a que es el ángulo que controlamos. Todos los demás ángulos giran en torno a las ecuaciones no lineales que hemos obtenido.
Estas son las variaciones de los ángulos. Durante todo el movimiento podemos encontrar que son funciones continuas, sin ningún cambio brusco, y que aparte el algoritmo, después de su primera convergencia con 7 iteraciones, comienza a converger rápidamente con 3 iteraciones. Como conclusiones, mediante lazos cerrados de vectores iguales a 0 y geometría hemos podido conocer las orientaciones de un mecanismo complejo como es Stephenson tipo 3. El uso de métodos numéricos definitivamente facilita la tarea de síntesis de posición en mecanismos, en especial porque tenemos una caracterización por sistemas no lineales, y es de importancia la estimación inicial de variables, primero para una rápida convergencia y segundo para no encontrar discontinuidades en las funciones obtenidas. Muchas gracias.